Saludos a todos y a todas. El día de hoy, en este presente programa, vamos a tocar el tema del bicentenario de nuestro país. El Perú cumple 200 años de su independencia este 28 de julio de 2021. Por ello es importante hacer un análisis por nuestra parte como análisis crítico, porque no todo es fiesta o no jolgorio, porque tenemos que ser conscientes de nuestra situación de desarrollo de estos 200 años, no los avances que se ha tenido durante este tiempo. Lamentablemente tenemos que ser claros y críticos. En nuestro país, desde el momento que se ha constituido como nación, como república, todo ha sido lamentablemente la gran parte, no será el 100%, el gran 90% de los acontecimientos han sido negativos. Comenzando de los que empezaron a gobernar nuestro país de esa fecha a esta, en el transcurrir de ese tiempo, lamentablemente no se ha construido un país realmente que quisiéramos tener, un país con mucha potencialidad. El Perú tiene todo lo necesario para ser una potencia dentro de América Latina y América del Sur. Pero eso no ha sido posible, lamentablemente, porque no hemos tenido clase dirigente que nos haya conducido, nos haya gobernado. Simplemente hemos tenido una clase dominante que han gobernado de acuerdo a los intereses de los grupos de poder económico. Por eso el Perú no se ha desarrollado, no se ha despegado en este tiempo, no haciendo comparaciones con otros países que hace 50 años no eran países que tenían las posibilidades o estaban en una situación peor que nosotros. Pero esos países hoy en día han despegado en estos 50 años, han desarrollado, ahora están mejor que nosotros. El tema es que en nuestro país no se ha permitido, no se ha posibilitado su industrialización. Teniendo tantos recursos, nos hemos convertido y nos hemos conformado, o los gobernantes se han conformado simplemente a ser un país primario exportador, solamente en base a nuestros recursos naturales. Esos recursos que tranquilamente deberíamos haber emprendido con una industrialización, cosa que hoy en día no estaríamos en estas condiciones vulnerables para todo. ¿Y esto por qué? Porque nuestra clase dominante, la clase gobernante, los políticos, y durante este tiempo simplemente se han dedicado a gobernar, a conducir al país de acuerdo a los intereses de los grupos de poder económico y las transnacionales, quienes prácticamente se han posicionado, ¿no es cierto?, en la explotación de nuestros recursos. Empezamos, por ejemplo, los primeros años, ¿no es cierto?, sabemos que teníamos unas minas de salitre en el sur del país, que hoy ya no es nuestro territorio, y a la vez esos recursos también se han agotado posteriormente. Teníamos salitre y luego guano de isla tampoco nos ha beneficiado, que solamente los beneficiarios han sido los pequeños grupos de los criollos de Lima, quienes han sacado ventaja, y la gran parte de estos recursos se han ido pues a los intereses de otros países,
como Inglaterra, Europa y otros, Francia, esas empresas transnacionales, han explotado y se lo han llevado todo. Y poco o nada ha quedado para nuestro país, pero ¿en beneficio de quiénes? Como reitero, de esos pequeños grupos posesionados en la ciudad de Lima, los criollos que después de la independencia se quedaron como conductores del país, donde el fracaso también va porque no había una clase que pudiera dirigir de acuerdo a la realidad de nuestro país. Simplemente se han dedicado a cuestiones, ¿no? Los caudillos que han nacido prácticamente en la República, todos han luchado, han hecho de acuerdo a sus intereses. Entonces eso no ha posibilitado el desarrollo que hubiésemos querido que nuestro país hubiera tenido hasta el día de hoy. Esas son las consecuencias que prácticamente tenemos. Y durante estos 200 años, ¿qué logros podemos nosotros valorar, por ejemplo, ¿no es cierto? O considerar qué tanto de avance hemos tenido por esos problemas que hemos señalado. No hemos sido los suficientemente autónomos para poder decidir qué hacer con nuestros recursos, qué país queremos y qué necesidades tenemos. Simplemente la dirección, el manejo ha sido, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de planificación, sin ninguna visión de desarrollo del país. Por eso no tenemos industria, no tenemos casi nada. Todo dependemos del mercado internacional, todo dependemos de la importación. Prácticamente este modelo económico último que tenemos nos ha sometido a ser simplemente consumidores de todo, de todos los productos manufacturados o con valor agregado, y nosotros no lo tenemos. ¿Con qué podemos nosotros competir en el mercado internacional? Eso es el tema a grandes rasgos que podemos señalar como una crítica, pero constructiva. Estos 200 años que vamos a recordar o conmemorar nos tiene que convocar o invocar a una autocrítica, ¿no es cierto?, a los partidos políticos, a los grupos que han conducido el país, y a nosotros también, a los peruanos, a los ciudadanos de a pie, ¿qué hemos hecho durante este tiempo, ¿no?, como autocrítica? ¿Qué aportes hemos dado para que nuestro país pueda despegar? Y esa autocrítica tiene que ser para poder comprometernos y asumir un reto de que a partir de después de 2 siglos de existencia de nuestra república, que ha sido en su mayoría un fracaso, tenemos que reflexionar qué hacer a partir de ahora. Ahora tenemos un nuevo gobierno esperanzado para el pueblo peruano de que se pueda cambiar de rumbo. Podemos cambiar estos modelos económico, social y político que se ha implementado en nuestro país y no nos ha permitido desarrollarnos y nos ha permitido ser un país soberano, realmente independiente, tal como muchos no manifiestan, ¿no?, nuestra independencia, porque en la práctica no somos independientes, seguimos, ¿no es cierto?, atados a los poderes externos. Dependemos en todos los campos. Eso tenemos que nosotros, como decir, destrabar, cambiar de que realmente Perú
tenga una visión distinta, una visión autónoma, una visión soberana, para que así podamos nosotros los peruanos podamos determinar nuestro cambio o nuestro camino, ¿no es cierto?, de acá a 300 años. Eso es importante señalar. Esperamos de que con este nuevo gobierno, y justamente coincide, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los 200 años de esta independencia, y para empezar el siguiente siglo, esperamos de que las cosas cambien, y nuestro compromiso de todos los peruanos es unirnos para trabajar, para impulsar al desarrollo de nuestro país, en su despegue, un país tan rico, ¿no?, que tenemos todos los recursos necesarios, tenemos todo el derecho de desarrollarnos soberanamente. En ese sentido, los fracasos han sido pues tremendos, ¿no? Como debemos ver al inicio de la República, nuestro territorio, hablando de territorio, en 1821, ¿no?, teníamos el territorio peruano inmenso, gigante, en América del Sur. Teníamos 3.245.500 kilómetros cuadrados. Siguientes años, por la dejadez, por la ineficacia y por la irresponsabilidad de los gobernantes de turno de ese tiempo, nos hemos perdido poco a poco nuestro territorio. Nos han, prácticamente los países vecinos, nos han quitado gran parte de nuestro territorio. Todos los países que están a nuestro alrededor, en nuestras fronteras, todos nos han reducido. Así, por ejemplo, podemos señalar, en 1825, ¿no es cierto?, dividen al Perú, ¿no? Se crea Bolivia como país, porque anteriormente, históricamente, Bolivia era el Alto Perú. Entonces perdimos un tremendo territorio. Toda esta situación ha repercutido que nuestro territorio se iba achicando poco a poco. En 1551 perdimos 80.507 kilómetros cuadrados que entregaron a Brasil, así simplemente, con el pretexto de que, ¿no es cierto?, eso ha sido en el tiempo del gobierno de Echenique. Se entregó a Brasil una parte de ese territorio. Posteriormente, en el año 1852, también, bueno, en ese lapso de tiempo se recupera el territorio cuando se conforma la Confederación Perú-Boliviana. Nuevamente teníamos ese territorio, pero ¿qué pasa en el transcurso de ese tiempo? Lo que hacen es invadir ese territorio, o sea, con el apoyo de Estados Unidos, Brasil, ¿no es cierto?, Chile, empiezan a desmantelar. Lamentablemente en ese proceso de confederación, en ese proceso de reunificación, hubieron pues, como siempre en nuestro país, traidores que no se interesaron mantener, ¿no?, esa confederación, mantener ese territorio, sino que se inclinaron a que todo ese proceso fracase. Es así que
toda esa situación se revertió a lo que fue en los anteriores años. En 1863 perdimos Arica y Tarapacá, ¿no? Con la guerra del 79. Una extensión de 87.254 kilómetros cuadrados en el gobierno de Augusto Beleguía. Este señor ha sido pues el buen agente de repartir el territorio a los diferentes países vecinos. En 1909 entrega a Brasil el mismo gobierno de 103.340 kilómetros cuadrados. Ese mismo año también a Brasil hacen la entrega de 267.703 kilómetros cuadrados. El mismo señor presidente Leguía. Por eso digo que ha sido buena gente para repartir el territorio del país. Ese mismo año también entregan a Bolivia otra extensión de territorio, el mismo gobierno también, el señor Augusto B. Leguía, de 91.726 kilómetros cuadrados. En 1927 entregan a Colombia, incluso después de haber ganado la guerra, ¿no es cierto?, el mismo gobierno, en esa misma gestión, 227.272 kilómetros cuadrados. Y en 1942 entregan al vecino país de Ecuador otra parte del territorio. En este caso, ya el gobierno de Manuel Prado, Ugarteche, 111.794 kilómetros cuadrados. Después de haber ganado la guerra, ¿no es cierto?, que todas históricamente conocemos, pero lo gracioso es que en lugar de recuperar más territorios, se les entrega 111.794 kilómetros cuadrados a Ecuador. Y por último, también, en este caso, nuestro litoral, el mar, ¿no es cierto?, del sur, hace poco tiempo, en 2014, también se entrega a Chile otro espacio marítimo, equivalente en 48.134 kilómetros cuadrados. Eso sabemos de que en La Haya, en todo ese espacio, se ha, ¿no?, discutido todo eso, pero al final también se perdió. Por lo tanto, una partecita se recuperó, pero la gran parte sigue en manos del país del sur, Chile, ¿no es cierto? Eso ha sido en el periodo del señor Ollanta Humala. Siendo incluso un militar, también entregó ese territorio, ¿no?, del mar del sur. Entonces, todas estas cosas, cuando uno analiza y evalúa estos 200 años de la independencia, ¿no?, los logros, los fracasos, y gran parte, ¿no?, y mi concepto personal ha sido, seguramente muchos también coincidirán con este análisis, de que gran parte ha sido un fracaso. Y también, si algún logro que hemos obtenido ha sido pues gracias a la lucha del pueblo. Si el pueblo peruano ha tenido algo, ¿no?, en el aspecto laboral y otros espacios, es que también ha sido una lucha permanente de la población, las demandas, las reclamaciones, ¿no?, de las organizaciones sociales como sindicatos, que hemos luchado para obtener alguna mejora, porque todo ello no ha sido pues entregado, no porque
los grupos que hasta el día de hoy manejan los destinos de nuestro país jamás han sido pues gente que se hayan preocupado de nuestros problemas, de nuestras necesidades del Perú. La única labor que han desarrollado, que han hecho es, ¿no?, entregar nuestro territorio y achicar. Hoy día tenemos pues un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, cuando desde el tiempo de nuestros antepasados, que el territorio del Tahuantinsuyo era un inmenso país, el único que existía en Sudamérica, y teníamos todo el continente para abarcar. Si no hubiésemos tenido esa invasión de los españoles, que lamentablemente prácticamente han destrozado a nuestro territorio. Hasta el día de hoy sigue este proceso de saqueo y la dependencia. Lo que nosotros, a partir de este bicentenario, con una visión hacia los 300 años, o sea, en ese proceso, en ese trayecto, lo que queremos nosotros es que haya cambios, que nos permita desarrollarnos como país en forma soberana, sin someternos a nadie, sin recibir ninguna receta, ninguna visión externa, en autonomía, en soberanía. Eso es lo que para eso tenemos que luchar. Y siempre con la esperanza de que los nuevos tiempos traigan cambios importantes. Y para ello, nosotros como ciudadanos tenemos que comprometernos, tenemos que tener ese reto de contribuir cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Eso tiene que ser nuestra visión de futuro y trabajar en esa perspectiva. Entonces, nuestra tarea es eso. Nuestro compromiso tiene que ser eso. Porque lamentablemente, durante 200 años, no hemos tenido esa posibilidad. Gracias a las luchas, como reitero, gracias a las organizaciones, al pueblo organizado, se ha conseguido algunos avances. Pero de ahí que vengan de los políticos, de los partidos que han gobernado durante este tiempo, no hemos obtenido casi nada, porque nunca han tenido una visión, nunca han tenido una estrategia de desarrollo, nunca han tenido un plan para poder desarrollar nuestro país. Entonces, esa es la tarea que tenemos que asumir en empezando, ¿no es cierto?, hacia el tricentenario, hacia los 300 años. Aunque nosotros ya no veremos, pero tenemos que, ¿no?, cimentar ese proceso para que las cosas cambien y nuestro país finalmente pueda despegar en un desarrollo integral. Porque hoy en día lo que existe es marginación, ¿no?, exclusión. No se ha superado toda esta triste historia que tenemos. No se ha cambiado nada, ¿no? Entonces tenemos que luchar por un país integral, por un país que realmente sea inclusivo, por un país realmente unido, ¿no?, con un plan de desarrollo, con una visión de futuro para que nuestro país pueda despegar hacia un desarrollo real, hacia una industrialización, porque ya basta de que nuestros recursos naturales, que históricamente en los 200, los 500 años de explotación, de saqueo, simplemente sirvan para enriquecer, ¿no?, a los países desarrollados, a los países industrializados. Empecemos
realmente hacer políticas de Estado para el desarrollo, una política de industrialización, políticas de salud y educación, de investigación, de tecnología, inversión en esos campos, para que así podamos tener la oportunidad de contar con científicos, con especialistas, con técnicos probos, para que podamos industrializar nuestro país y tener orgullo de ser peruanos, ¿no? Hacia los 300 años. Esperamos eso. Espero personalmente que eso ocurra. A eso tenemos que apuntalar. Entonces, eso es el compromiso que tenemos que asumir cada uno de los peruanos. No solamente, reitero, no solamente es cuestión de celebrar, de festejar, porque a eso nos han acostumbrado. No fiestas patrias, ¿no? Pero nunca nos han dicho las verdades. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde va nuestra visión? ¿Hacia dónde nos encaminamos como país? Nunca nos han señalado un rumbo. Simplemente hemos estado, ¿no es cierto?, en una confusión, en una traición, que muchos nos han traicionado, ¿no?, durante este proceso, en este tiempo, entregando nuestro territorio, ¿no?, fracasando en las guerras, otros han entregado sin necesidad de guerra, ¿no? ¿Con qué propósitos? ¿Y con qué intenciones? ¿Y con qué intereses? Toda esa historia, hasta el día de hoy, no se ha contado así tal como son y como han sido. Claro, tenemos historiadores que han escrito, ¿no es cierto?, nos cuentan historias negativas, pero algunas cosas no se han incluido y no sabemos y no conocemos. Entonces, esa es la real situación en que nos encontramos, ¿no? Estos durante 200 años de la historia, de la independencia que tenemos. Aparte de eso, en este acontecer de conmemorar este acontecimiento del bicentenario, ni siquiera han sido tomados en cuenta los que han luchado primigeniamente por la independencia, por no salir de la esclavitud, de la explotación, todo ese proceso que se ha desarrollado durante la colonia, ¿no es cierto? Ni siquiera han tomado en cuenta, ni siquiera escuchamos mencionar y valorar a los personajes que han iniciado este proceso, ¿no es cierto? Como muchos otros, los incas, que eran hasta los últimos, ¿no?, los que quedaban, como Manco Inca, posteriormente Tupac Amaru. Hoy en día ni siquiera resaltan. Todo es, ¿no?, desde 1821, ¿no?, quienes, ¿no?, San Martín, Bolívar y otros, se son mencionados, pero a los anteriores procesos, porque gracias a ese proceso anterior, los que llegaron finalmente, ¿no es cierto?, para independizar nuestro país, ha sido un complemento. Entonces, todas esas situaciones nos tienen que llamar a reflexionar. ¿Y por qué se asume de esta forma, ¿no? ¿Por qué nuestros dirigentes o nuestros políticos asumen esa posición de menosprecio, de menoscabo a los que realmente han luchado por una real independencia? Porque hoy en día todavía no estamos en una real independencia, no tenemos soberanía. Todo, como reiteramos, estamos dependiendo de todo, ¿no?
estos últimos años, con este modelo económico, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos retrocedido, que algunos procesos que estaban desarrollándose, ¿no? Por lo menos medianamente, algunas industrias que teníamos en el país prácticamente han hecho colapsar, han desaparecido. ¿Para qué? Para que las transnacionales, ¿no? Con esos famosos TLCs, acuerdos comerciales con otros países, sobre todo países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Ahora nos traen pues por montones sus productos. Prácticamente ya ni harina producimos acá, una ínfima parte, pero la gran parte son productos importados de Estados Unidos, de Argentina, de otros países, caso de harina, por ejemplo. Esas famosas empresas como Alicor, por ejemplo, ¿qué cosa vende al mercado? Todo producto importado. Por eso los agricultores en el Perú están en total abandono. No les interesa. No les ha interesado a los gobernantes de turno, a ningunos. Por eso simplemente nos han atado, ¿no es cierto?, a la dependencia. Nos han atado al consumismo. Conocemos, me acuerdo todavía, hace décadas atrás, en el Perú, por lo menos se fabricaban, por ejemplo, carretillas, herramientas, palas y picos con marca H, ¿no? Que era marca peruano. Hoy en día esa industria ha desaparecido. Desde la implementación del modelo económico de los años 90, prácticamente esas industrias han desaparecido, no existen. Entonces todo es importado. Importamos hasta de Brasil, de Colombia, de los otros países vecinos, pero acá no producimos nada. Entonces estamos imposibilitados de poder competir en el mercado internacional. No tenemos nada. Lo único que hacemos es entregar nuestros recursos naturales, ¿no es cierto?, para que se lo lleven todo, y ellos ya lo procesen, que den valor agregado y eso nos devuelvan, ¿no es cierto?, en precios ya gigantescos. Todo eso tiene que cambiar. Definitivamente no podemos vivir en esa situación en estos tiempos. Debemos tener nuestra propia industria, preparar nuestra gente, invertir en la educación, en salud y alimentación. Para eso tiene que promoverse trabajo. ¿Dónde hay trabajo? En las industrias. Los países industrializados nunca van a tener problemas como nosotros. Ellos siempre tienen mercado. Siempre venden sus artefactos, sus maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. Lo que queremos nosotros los peruanos es llegar a ese proceso, tener nuestra propia industria y poder competir. No será igual a igual, ¿por qué no también, ¿no?, en el futuro? Pero tenemos que empezar a exportar productos, ¿no es cierto?, con valor agregado. Ya no simplemente quedarnos en un país primario exportador. O sea, como condicionados, ¿no? No somos incapaces de poder transformar nuestros recursos. Hay países que no tienen nada. No tienen cobre, no tienen, ¿no es cierto?, hidrocarburos, pero sin embargo tienen plantas donde procesan. Más al contrario, nos tienen que comprar en crudo y devolvernos, ¿no es cierto?, con valor agregado. ¿Sí? Y muchos sabemos y tenemos conocimiento de que, por ejemplo, Chile importa, ¿no es cierto?, como es el petróleo, allá lo procesan y nos venden en gasolina, ¿no es cierto?, hasta en gas.
Entonces, todo esto tiene que cambiar. No podemos continuar como país en estas condiciones. Entonces, tenemos que marchar a ese proceso. Esperamos, reitero para terminar, de que este nuevo gobierno que asume el 28 de julio, el profesor Pedro Castillo Terrones, realmente conduzca al país, que se rodee de buena gente, de ciudadanos capaces, de profesionales, de técnicos capaces, honestos y honrados, que piensen en el Perú, que piensen en los peruanos, y podemos nosotros, como ciudadanos, apoyar, y con ese apoyo podemos despegar este país, podemos cambiar. No podemos permanecer en estas condiciones de pobreza, de exclusión, de explotación y de saqueo. Muchísimas gracias.